Perfecto. En este segundo espacio vamos a desarrollar en calma, vamos a desarrollar con claridad el tema de la calidad válida jurídicamente de la inteligencia artificial, el fundamento de la calidad válida de la inteligencia artificial. Ya en la primera sesión se aclaró en qué consiste la calidad válida de la IA, cómo existe, cómo aplica, cómo opera la calidad válida de la inteligencia artificial. Y en este segundo punto desarrollaremos la agenda que consta de unos aspectos específicos que comunico a continuación. Vamos a explicar en qué consiste propiamente la calidad válida y continuamos propiamente con la explicación que ya se inició en la sesión anterior y por su parte, después de ello explicaré cómo se comunica, cómo se presenta, cómo se comunica de una forma válida la calidad de la inteligencia artificial, tanto a nivel de una publicidad abstracta, es decir, del hecho de promover algo relacionado con la inteligencia artificial, como desde el punto de vista de ya la oferta como tal, de ofrecer una inteligencia artificial para que quien desee adquiera dicha inteligencia artificial o propiamente se relacione de alguna forma con dicha inteligencia artificial, porque la publicidad de una inteligencia artificial no es necesariamente algo mercantil, no es necesariamente mercantil, comercial. Una autoridad y en general una organización de un sector público puede también comunicar, publicitar propiamente una inteligencia artificial para que precisamente los usuarios la empleen para relacionarse con la función pública. Entonces, no es que todo sea, no es que toda publicidad sea mercantil. Y a la vez explicaré en qué consisten los fundamentos jurídicos frente al mantenimiento válido de la inteligencia artificial. Posteriormente, indicaré cuál es la garantía, cómo existe la garantía válida en relación con la calidad de la IA, de la inteligencia artificial. Por su parte, de manera más práctica, se explicarán aspectos jurídicos de la propiedad intelectual e industrial frente a la inteligencia artificial, los fundamentos jurídicos propiamente, porque realmente lo que explicamos en jurídica son los fundamentos jurídicos. Las normas específicas sobre los diferentes temas se pueden consultar directamente. Nuestro valor consiste en explicar el tema de la fundamentación jurídica, aclarar cómo aplican los derechos y deberes, y esto, cuando está claro, permite que se tenga precisamente claridad sobre cómo aplicar las normas específicas, incluidas las normas específicas, es decir, la regulación que exista sobre la inteligencia artificial, que era el punto que quería comunicarles inicialmente en esta sesión, porque en la sesión anterior les decía ello, que no se trata de aplicar normas específicas sobre temas específicos de una forma aislada a las demás normas y considerar que el hecho de aplicar esas normas es la solución al caso, porque, por ejemplo, en un tema penal, en un caso penal, al considerarse que se aplica, por ejemplo, un código penal, eso es la solución y eso es suficiente, es lo suficiente para aclarar qué es lo válido y por ende para manejar ese asunto de una manera válida. Eso no es así, porque, por ejemplo, en cuanto a la tipicidad, en cuanto a la definición de si algo es delito o no delito, hay que tener claros son los fundamentos jurídicos, no las normas de un estatuto penal exclusivamente. Hay que aclarar qué significa la culpa, la responsabilidad, el bien jurídico tutelado, el concepto de delincuente, el concepto de delincuencia jurídicamente. Y ahí sí sabemos cuándo algo es un delito o cuándo un incumplimiento del derecho no es un delito. Es decir, cuando existe, por ejemplo, el incumplimiento delincuencial del delito, del derecho, y cuando existe el cumplimiento del derecho y a la vez cuando un incumplimiento del derecho no es un delito, no es delincuencial. Cuando el hecho de incumplirse con el derecho no significa, no supone un delito. Entonces, en estos temas específicos, al tener clara la fundamentación jurídica, al tener claros los fundamentos jurídicos, sabrán cómo manejar la propiedad intelectual e industrial frente a la calidad de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, me anticipo, a ella no seguiremos con la duda de si se puede saber o no, o si es imposible, es decir, de si es posible o imposible detectar, de si es posible saber o no quién o quiénes son los titulares de los derechos de autor en relación con una obra creada mediante una inteligencia artificial, empleando inteligencia artificial. Porque si están claros los fundamentos, pues está claro cómo aplican los derechos y deberes, en este caso a la medida de hecho, es decir, propiamente a la medida de cómo apliquen los derechos y deberes en la respectiva relación jurídica, donde exista intelectualmente propiedad, donde exista propiedad intelectual y exista una inteligencia artificial, es decir, a la medida de cada relación jurídica, donde exista la creatividad y la innovación humana propiamente en relación con la inteligencia artificial, porque de hecho el decir
propiedad intelectual, el hecho de decir que existe la propiedad intelectual es una confusión. Es lo que precisamente complica la situación. No existe la propiedad intelectual jurídicamente. Existen son los derechos y deberes, existen los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica. Y claro, cuando exista lo conocido como propiedad intelectual o como propiedad industrial, los derechos y deberes se aplican a la medida de ello. Cuando ello exista, por ejemplo, en relación con una inteligencia artificial. Por eso hay que conocer los derechos y deberes. Y por eso, como nos damos cuenta, muchos abogados hacen afirmaciones en relación con el derecho, pero no aclaran la forma de los derechos y deberes. Porque a veces incluso la actuación jurídica, la actuación de los abogados, la abogacía en algunos casos se enfoca en la defensa, es decir, en lograr la exoneración, la exclusión, la demostración de la inexistencia de la responsabilidad jurídica y no en hacer la aclaración de los derechos y deberes, ¿cierto? O en otros casos hay confusión y se piensa que se cumple con el derecho, pero no se cumple con el derecho porque no se tienen claros los derechos y deberes y por ende no se pueden aplicar y por ende no se aplican y por ende no existe el bien en el ambiente donde se considere que se está cumpliendo y propiamente que se ha cumplido con el derecho. Entonces, hay es que conocer las pautas jurídicas, los fundamentos jurídicos y propiamente la forma de los derechos y deberes, y así los abogados son capaces de manejar, por ende, eficientemente, de manera contundente, óptima, efectiva, simple, clara, fácil, ágil, sabia, los diferentes fenómenos que existen en relación con la inteligencia artificial a nivel jurídico. Entonces, la propiedad intelectual, obviamente, si se sigue viendo como un conjunto de normas, nunca va a aclarar cómo existe la titularidad. O sea, mediante ello nunca se va a obtener claridad sobre cómo existe la titularidad de los derechos de autor o de la propiedad industrial frente a la inteligencia artificial. Obvio que no. Pero si se conoce el derecho, claro que sí. Por eso es que hay que estudiar es derecho y eso incluye conocer las normas específicas de cada estado de derecho, pero no es lo suficiente. Es necesario, pero no es lo suficiente. Y a la vez explicaré los fundamentos jurídicos frente a la responsabilidad jurídica en lo conocido como mercantil, administrativo, constitucional, penal, laboral, procesal, ambiente internacional, ámbito internacional, lo judicial, incluido lo arbitral, lo relacionado en lo no judicial con los métodos alternativos de resolución de controversias y lo conocido como derechos humanos en relación con la calidad de la inteligencia artificial, la responsabilidad jurídica por la calidad de la inteligencia artificial, que de hecho ya estos temas de responsabilidad jurídica los he venido desarrollando desde la primera sesión, pero continuaremos, por supuesto. Y finalmente presentaré unas reflexiones jurídicas finales concretas frente al panorama jurídico, los retos jurídicos, las principales inquietudes jurídicas o algunas propiamente de las inquietudes jurídicas de mayor relevancia que existen, que se dan en relación con la inteligencia artificial y finalmente presentaremos un espacio, se presentará un espacio, presentaré un espacio para atender algunas preguntas que se tengan. Sin embargo, si lo ven prudente, si se ve prudente, cuando se desee, pueden presentar las dudas que vean pertinentes, que vayan decidiendo expresar. Entonces, ¿en qué consiste la calidad válida de la inteligencia artificial? Esto se basa en el concepto, es decir, en el fundamento jurídico de la validez jurídica. Ah, bueno, y aquí me anticipo algo importantísimo. Como nos damos cuenta, y como ustedes en inicio de la primera sesión ya lo empezaron a descifrar, a reconocer, a ir aclarando, no existen los conceptos jurídicos indeterminados. No, todo es determinable jurídicamente porque ya se ha indicado, porque los derechos y deberes, es decir, el todo de lo definido en el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, aplica a la medida de cada relación jurídica. Entonces, ¿cómo así que algo es indeterminado? Todo se precisa, se concreta y propiamente aplica, procede a la medida de la relación jurídica. Por eso es que es importante el fundamento jurídico de la procedencia, de la procedibilidad, es decir, de la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Y por eso es importante a la vez el fundamento jurídico de la calificación, de la clasificación, de la detección de la condición jurídica, es decir, del perfil jurídico de cada quien, para saber cómo frente a cada quien, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista, van aplicando los derechos y deberes. Entonces no existen los conceptos jurídicos indeterminados. No, es que la justicia depende de cada quien. Y por ende lo bueno y lo malo depende de cada quien. Y por ende el derecho depende de cada quien. De si somos, por ejemplo, ius naturalistas o ius positivistas
o promotores del realismo jurídico, de lo conocido como realismo jurídico, o de la axiología jurídica, es decir, de esa visión en la cual el derecho depende de los valores externos al derecho y no de los valores del derecho, o cualquier otra postura que pueda existir en relación con el derecho, ¿no? El derecho es el derecho y como les indicaba, es lo que define a los derechos y deberes. Y por ende el bien existe cuando se aplican los derechos y deberes. Esa es la forma de la existencia del bien. Pero el bien no depende del derecho, por supuesto. El bien es algo que existe, solo que mediante el derecho el ser humano lo descifra el bien. Y por ende el derecho, a la vez, para que esto quede claro, evoluciona. Va evolucionando. ¿Cuándo? Cuando se van logrando, es decir, aclarando formas cada vez más simples de la aplicación, de aplicación para aplicar los derechos y deberes, de la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, cuando se logran cada vez, cuando se logren cada vez formas más simples, cuando se logren formas cada vez más simples del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Esa es la evolución. Pero la complejidad innecesaria jurídicamente, por el contrario, existe cuando se considera que debe regularse todo y que el derecho es insuficiente frente a algunas dinámicas, por ejemplo, frente a la inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial funciona de una manera potente y tiene un efecto exponencial en gran escala, multiplicador, que se esparce, que es incluso incontrolable desde estas posturas, el derecho se queda corto, pero eso no es así. El derecho aplica la medida de la relación jurídica. Si en una relación jurídica existe inteligencia artificial, pues hay que descifrar es esto. Cómo existen las partes y el todo de la inteligencia artificial y propiamente cómo existen las partes y el todo de la relación jurídica donde existe la inteligencia artificial, así se sabe cómo aplican los derechos y deberes y si se aplican existe validez jurídica. Es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la coincidencia del ser, es decir, de la forma de la existencia de la relación jurídica con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual el derecho, lo definido en el derecho, es decir, los derechos y deberes, aplican frente a ello. Esa es la validez jurídica, la coincidencia, la armonía entre el ser y el deber ser jurídico. Y por eso el campo de acción del derecho es la relación jurídica. El derecho aplica en la relación jurídica porque es el ambiente que existe de una forma en la cual aplican derechos y deberes porque están esos ambientes relacionados con la forma de la existencia, con la forma de los derechos y deberes, al ser el ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes, es decir, con lo definido en el derecho. Y a la vez la eficacia jurídica, si se quiere ver esto como algo distinto a la validez jurídica, es el efecto de la validez jurídica, el hecho de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es el efecto del cumplimiento del derecho. Y si se quiere a la vez ver a la seguridad jurídica como algo distinto de la validez jurídica y por ende de la eficacia jurídica, la seguridad jurídica es la certeza de la existencia del cumplimiento del derecho que existe cuando existe eficacia jurídica porque existe validez jurídica. Y por ende, si se quiere a la vez ver esto como algo distinto, la diligencia jurídica es el hecho de cumplirse con el derecho, es el comportamiento humano que existe de una forma armónica con la forma en la cual a cada ser humano le aplican los derechos y deberes, es decir, es el hecho de aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Es el hecho de cumplirse con el derecho, es la forma de cumplir con el derecho. Por eso la diligencia jurídica aplica a la medida de cada quien y propiamente a la medida de cada persona, que es otro tema que quería desarrollar, porque jurídicamente existen dos clases de personas, dos formas de personas, dos clases de personas. Las personas naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos, las personas individuales, individualmente, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones, que pueden ser de un sector público o privado, según cómo existen en cada relación jurídica. Y por eso, propiamente son las personas quienes tienen derechos y deberes, solo que es el ser humano quien hace que tanto su persona como persona natural, como las demás personas individuales y organizacionales existentes en la relación jurídica, puedan existir y propiamente existan de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, es decir, cumpliendo con el deber ser jurídico, es decir, de una forma válida jurídicamente. Si cada ser humano, como ya lo he dicho previamente en la sesión previa, anterior, si cada ser humano aplica los derechos y deberes. Entonces, lo determinante propiamente es ser diligente jurídicamente, cumplir con el derecho. Y por eso el concepto y propiamente el fundamento de la diligencia jurídica consiste en descifrar, en detectar, en aclarar cómo le aplica el derecho a cada quien, cómo le aplican los derechos y deberes a cada quien. Esa es la diligencia. Es decir, propiamente, para ser claro,
descifrar ello y aplicarlo y atenderlo, es conocer y aplicar la forma en la cual, a la forma en la cual a cada quien le aplican los derechos y deberes. Y por eso es que no existen diferentes clases de diligencia, no hay una diligencia mercantil o una diligencia en lo civil o una diligencia en lo administrativo e inclusive no existe una debida diligencia, una due diligence, no existe. Existe la diligencia, o sea, el cumplimiento del derecho a la medida de cada quien. Y a la vez es importante tener claro que las personas jurídicas, es decir, las organizaciones, las personas morales, tienen derechos y deberes porque el ser humano decide darles capacidad jurídica, es decir, la capacidad de ser titulares de derechos y deberes y por ende de ejercerlos, ¿cierto? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio, capacidad de tener derechos y deberes y capacidad de poderlos aplicar. Y por eso es que la diligencia jurídica es la forma en la cual el derecho le aplica a cada quien. Por eso es que no existe lo imposible jurídicamente, porque todo depende de la capacidad de cada persona, de cómo exista cada persona, o sea, de la condición jurídica, de la calificación jurídica, del perfil jurídico, de la situación jurídica de cada quien. Y por eso es que la inteligencia artificial se puede hacer bien, o sea, puede existir para el bien y puede por ende brindarse bienestar mediante la inteligencia artificial en lo que depende de la forma en la cual exista en cada relación jurídica, donde exista, ¿cierto? Porque se basa es decir, el cumplimiento del derecho existe es con base en cómo a cada quien le apliquen los derechos y deberes. No es que a mí, a nivel individual, me apliquen los derechos y deberes como si yo fuera una gran empresa. O al juez penal del ejemplo que puse en la sesión previa, le aplica el derecho con base en ser un sujeto civil. No es que eso es un juez, ¿cierto? Entonces es posible hacer la inteligencia artificial bien porque principalmente es desarrollada a nivel profesional. O sea, tanto por individuos como por organizaciones que tienen la capacidad de hacer validez jurídica, es decir, de hacer que exista de una forma válida jurídicamente en lo que depende de cada quien en el diseño, desarrollo, uso y cualquier otra interacción que exista, cualquier otra forma de interacción que exista frente a la inteligencia artificial. Sí, esto no es un tema exclusivamente doméstico, es decir, no es que mi vecino siempre haga la inteligencia artificial. Esto es un tema incluso científico, cuando la inteligencia artificial existe de manera robusta. O incluso porque jurídicamente se presume que debe ser así. Otra cosa es que en el ser, que en la realidad, que en la práctica, que en la relación jurídica exista una forma de culpa, bien sea por negligencia o por dolo, y no se cumpla con la forma en la cual el derecho aplica frente a la persona que precisamente es culpable. Es otra cosa. Pero con base en lo definido en el derecho, es decir, con base en la forma de los derechos y deberes, esa persona podía cumplir con ello y por eso era posible jurídicamente que existiera validez jurídica, era posible la validez jurídica. No se trata de lo irresistible, de lo imposible, sino precisamente de la capacidad jurídica de lo posible. Lo posible que incluye tanto lo previsible, lo que se puede anticipar, como en general lo atendible, porque claro, hay cosas irresistibles, no previsibles, ¿cierto? Imposibles de prever. Es decir, la futurología no es algo pleno, pero en lo que sí se puede anticipar, es decir, lo anticipable jurídicamente según cada quien, se debe atender precisamente de esa forma. Y es que esa es la forma en la cual la inteligencia artificial es la única forma en la cual la inteligencia artificial puede existir bien. Porque si, por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo, por ejemplo, con ingenieros especializados en la inteligencia artificial en diferentes campos, y tenemos abogados, y tenemos comunicadores, y tenemos economistas, y tenemos sociólogos, y tenemos gente idónea, un equipo de trabajo idóneo para lograr que la inteligencia artificial involucrada exista bien, y cada quien asume lo suyo jurídicamente, es decir, es responsable jurídicamente, es decir, aplica su capacidad jurídica, atiende su capacidad jurídica, es decir, es diligente jurídicamente, se logra la inteligencia artificial buena, porque existe de una forma técnica, pero a la vez se comunica de una forma comprensible, porque de nada ganamos con algo súper técnico que el usuario no entienda, el usuario del común, o el usuario que incluso no sea del común, pero no sea un sujeto profesional, porque puede proveerse una inteligencia artificial a una organización, que puede ser de un sector público o privado, y en ese caso no se trata de un sujeto, digamos, de a pie de carácter doméstico, no es un transeúnte, digamos, pero de todas maneras tampoco es un experto, o no necesariamente, es decir, no siempre es un experto. Es decir, mensaje contundente, la diligencia jurídica es la forma en la cual aplica el derecho y precisamente es posible cumplirse con el derecho porque el derecho aplica, es decir, los derechos y deberes aplican a la medida de cada quien. Es decir,
viable cumplirse con el derecho y propiamente en eso consiste la viabilidad jurídica. Y por eso lo que se debe hacer frente a la inteligencia artificial es viabilizarla jurídicamente, es decir, hacerla de una forma en la cual exista bien, exista de una forma válida, de una forma en la cual exista validez jurídica en relación con ella, de una forma en la cual se cumpla con el derecho por parte de cada quien en relación con ella, es decir, hacerla de una forma en la cual exista con base en el cumplimiento del derecho, gracias a que cada quien es diligente jurídicamente y se cumple con el derecho. Y por eso cuando esto existe, cuando existe la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial, existe la calidad válida jurídicamente. Es decir, la inteligencia artificial existe de una forma válida jurídica. Y en últimas, entonces, aquí se trata del conocido, del fundamento conocido como control de legalidad y en general del principio, del fundamento jurídico conocido, también conocido como principio de legalidad, que consiste en que cada actuación dentro de cada relación jurídica debe ser armónica con el derecho, acorde al derecho. Debe ser jurídica y no antijurídica, válida y no inválida, diligente y no culpable. Es decir, consistente en que en la relación jurídica debe lograrse aplicar de alguna forma el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Deben lograrse aplicar los derechos y deberes. Entonces, cuando existe ello, existe la calidad válida y aquí entramos a otro punto importante. Entonces, todo lo definido en el derecho es vinculante jurídicamente. No es que hayan cosas vinculantes y cosas no vinculantes jurídicamente. Todo lo jurídico es vinculante, es decir, todo lo relacionado con la forma de los derechos y deberes es vinculante, es necesario, se debe aplicar, porque es la única forma en la cual se puede cumplir con el derecho, porque es la única forma en la cual pueden aplicarse los derechos y deberes y propiamente es la única forma en la cual se logra la aplicación de los derechos y deberes. Por eso se deben conocer los derechos y deberes y no solo unas partes de ellos. Y por eso es que, por ejemplo, no se puede seguir diciendo que no, el derecho a la privacidad, perdón, el derecho a la privacidad. Finalmente, o sea, propiamente la privacidad no es un derecho. Existen derechos y deberes relacionados con la privacidad, es decir, con el fenómeno que existe cuando se cumple con el derecho y por ende es la forma válida de la existencia de lo privado, así como la publicidad es la forma válida de la existencia de lo público. Y por eso hay cosas privadas y cosas públicas. Y por eso, por ejemplo, en materia de la transparencia, tampoco es un derecho, no existe el derecho de transparencia o el deber de transparencia. Existen son los derechos y deberes y cuando se aplican el efecto es la transparencia en lo que sea transparente, es decir, en lo que deba ser transparente y propiamente en lo que exista de una forma transparente y propiamente clara cuando se apliquen los derechos y deberes según cómo apliquen en relación con ello, a la medida de cómo existe la relación jurídica relacionada con ello, con la transparencia, en relación con la inteligencia artificial. Y por eso la transparencia no consiste, como alguna vez vi en un documental, que la transparencia es que la gente pueda ver, así como en una ventana limpia, transparente, cómo ocurren las cosas. Y entonces es transparente inclusive ver cómo existe lo antijurídico. Sí, mire, él está actuando mal, es público eso, es transparente, conozca lo malo. No, la idea de lo transparente que exista es transparencia al cumplimiento del derecho. Y ese es otro punto importante y es que uno no debe realmente poner el calificativo, el apellido válido. O sea, no existe calidad válida de la IA jurídicamente, existe como tal es la calidad. O sea, tradicionalmente cuando alguien, por ejemplo, compra una nevera, un refrigerador, lo compra con calidad. ¿Y cuál es la consideración de la calidad? Pues la buena. Uno no compra algo malo o que vaya a fallar, o al menos que no vaya a fallar por una culpa, solo con el uso o con lo que no depende de la capacidad jurídica precisamente de los sujetos involucrados y propiamente de las personas involucradas. Pero el hecho de que necesitemos incluso ponerle estos calificativos a las cosas es que el nivel, digamos, de la claridad se ha perdido. Porque es que, por supuesto, que un producto debe existir es bien, no mal. Por supuesto, también nadie es perfecto. Entonces, es posible, por ejemplo, que un lote de producción de algo, de un producto, por ejemplo, de unos jugos, de unas bebidas, en algún momento falle. O sea, puede existir una falla, una falla de calidad, una calidad indebida, es decir, un producto defectuoso por una situación extraordinaria que puede ser por culpa o con una justificación válida de la situación. Por culpa cuando finalmente no se manejó, por ejemplo, bien toda la indumentaria de la fábrica y pues se produjo esto mal. Y ya aquí específicamente se debe individualizar la culpa tanto, es decir,
debe existir tanto la culpa de la organización involucrada como de cada sujeto específicamente involucrado con cada incumplimiento frente a ello. Pero a la vez es posible una causa extraordinaria, ¿cierto? Que digamos desde el punto de vista de lo previsible para la empresa, no se comunicó de manera clara la obsolescencia, es decir, el nivel de obsolescencia, el periodo en el cual iba a iniciar a ser obsoleto el producto y por ende iba a dejar de ser compatible, por ejemplo, con otros elementos conectados al producto que permitieron que finalmente la calibración de la calidad, la definición de la calidad se afectara, porque, por ejemplo, esa máquina no era compatible con el software de última tecnología que aseguraba que los ingredientes, por ejemplo, fueran más exactos, manejados de forma más exacta, y que ya en la parte física de operación de la fábrica, por ejemplo en la robótica, se aplicara ese insumo de información logrado con el software de última tecnología. Entonces ahí hay un problema de incompatibilidad y habría que ver si es responsabilidad o no del fabricante del producto o fue una culpa por parte del proveedor o del productor de algún elemento relacionado con esa falta de compatibilidad, porque si, por ejemplo, ese tercero, desde el punto de vista de ser un tercero distinto a la relación con el usuario final, que es una relación entre el fabricante y el usuario, el consumidor de esa bebida, ese tercero, desde este punto de vista, tercero, aplicó un acuerdo de confidencialidad, es decir, para manejar una información con una reserva, no pública, no con publicidad, sino basada en privacidad precisamente. Y eso era algo antijurídico porque era precisamente al contrario, debía ser es público y debía, por ejemplo, en este caso, ese cliente llamado fábrica, conocer eso para saber cuál era el nivel de obsolescencia y tomar medidas a tiempo y no llegar al año 2024 a darse cuenta en los últimos meses que eso era incompatible con la última tecnología y que su producto pues iba a ser mal producido, que su calidad iba a ser inválida. Entonces todo depende del caso. Entonces ahí, digamos, hay una justificación, una exoneración válida, una liberación válida de responsabilidad. No es responsable jurídicamente por el incumplimiento, pero sí existe de todas maneras incumplimiento en relación con el producto, en relación con la forma de la existencia del producto. Un producto sin la calidad válida, defectuoso. Todo depende del caso. Ahora, retomando, entonces, todo lo relacionado con el derecho es vinculante porque todo es necesario para que se pueda cumplir con el derecho, porque todo hace parte precisamente de las partes y el todo, es decir, de la forma de los derechos y deberes. Entonces, no es que sigamos diciendo, no podemos seguir diciendo, no hay que decir propiamente, no es válido decir, no es diligente, que existe de un lado el soft law, el conocido como soft law, y por otro lado el hard law, y que el soft law o derecho blando o derecho suave es lo que voluntariamente se quiere cumplir porque es, por ejemplo, producto de estándares gremiales, es decir, el estándar de un gremio sobre la calidad, es decir, por ejemplo, el estándar en materia de algoritmos generado, logrado, promovido por una asociación de ingenieros, ¿cierto? Y que entonces es voluntario adherirse o no y propiamente aplicar un ese estándar, y que por otro lado existe el hard law, el derecho duro, el derecho vinculante, y por ende ese derecho sólido, ese derecho serio, ese derecho vinculante, es el único que se debe aplicar. No, si lo conocido como soft law es algo que aclara la forma de cumplir con el derecho, o sea, la forma de los derechos y deberes, y por ende la forma de aplicar los derechos y deberes, eso es parte del derecho, no es algo que fuera ajeno al derecho, no es algo que sea ajeno al derecho, no es algo que es, ajeno al derecho no es, ajeno al derecho es parte del derecho. O sea, no sigamos dividiendo innecesariamente el derecho y propiamente confundiendo el derecho propiamente confundiéndonos en relación con el derecho propiamente, no sigamos complejizando, complicando innecesariamente. Otra cosa es la complejidad que existe como tal con la negligencia y que precisamente gracias a la diligencia, perdón, gracias a la diligencia se simplifica, se soluciona, se atiende, se resuelve el problema relacionado con esa complejidad, pero no complicarnos porque sí, por eso algo elemental, que es la forma de aplicación del derecho, que claro, no es que siempre sea evidente, pero es claro que el derecho aplica la medida de la relación jurídica, entonces algo que es una base, digamos en el sentido elemental como algo básico, algo esencial, algo fundamental del derecho, que es entender cómo aplica, pues debe estar claro para que así no nos compliquemos más con decir que la inteligencia artificial es algo que supera el derecho y que el derecho se quedó corto a la frente a la tecnología y que por eso, por ejemplo, el derecho al estar escrito, al ser principalmente algo escrito, se queda corto porque se queda estático, inclusive inerte, inclusive se llega a decir que es algo inmóvil frente a
la dinámica, la agilidad, la constante evolución y el alto impacto, alto efecto, incluso el carácter global y por ende incontrolable de la inteligencia artificial, no. Y por eso también para que esto quede claro, la inteligencia artificial es controlable si se hace bien, si se hace bien. O sea, si existe diligencia en su creación y en general en su existencia. Es decir, tanto en la creación del producto como en cualquier interacción que exista cuando el producto existe. Una vez existe el producto, una vez exista el producto. Entonces, allí es controlable, es decir, es posible hacer las cosas bien, es decir, es posible que exista de una forma válida jurídicamente para el bien. Y ahí rápidamente aclaro que bien significa todo lo que permite la existencia de la vida. Esto no es algo, perdón, relativo. No es algo exclusivamente subjetivo. Claro, sí tiene un grado de subjetividad, somos sujetos. Obviamente cuando yo voy hablando soy subjetivo, pero la precisión se da en la armonía entre lo subjetivo y lo objetivo. O sea, que la diligencia es lo subjetivo, objetivo válidos. No es lo exclusivamente subjetivo, porque sería arbitrariedad, ni lo que trata de ser exclusivamente objetivo aislado de la condición humana, porque aquí tenemos obviamente emociones los seres humanos. O sea que por eso la dimensión del mundo se basa en nuestra condición humana, pero como somos diligentes, tenemos que aplicar también esa emocionalidad de una manera armónica con la racionalidad. En eso consiste la capacidad jurídica y por ende en eso consiste cumplir con el derecho. No es pensar que somos robots y que de manera lineal cumplimos con el derecho sin emociones o que somos totalmente emocionales, ¿no? Y por eso es que el derecho es tanto una ciencia como un arte, y por eso es que lo que se conoce como ciencia social no es distinto de la ciencia conocida como exacta. Y por eso el derecho no es que solo sea ciencia social o solo ciencia exacta, es el todo creado por lo que sea necesario que exista para que exista el cumplimiento del derecho. O sea que si seguimos diciendo, no, es que el derecho es solo ciencia y ciencia pura y dura y algo objetivo, pues no es así, porque es que esto también es una creación social. Pero más que creación social, para que tal vez eso quede claro, contundente, sea preciso, es el desciframiento del bien, o sea que sí es objetivo, pero basado en el arte humano del manejo de sus emociones y sus razones, y propiamente basado en la capacidad humana de sabiduría de saber emplear su emoción para racionalmente aclarar, obtener el conocimiento, es decir, la forma de lo bueno, y aplicar esas condiciones del bien para que de manera cada vez más simple se logre el bien y por ende se mejore el mundo. No es que exista el mundo perfecto, no existe, pero sí se puede ir mejorando. Entonces el bien es todo lo que permite la existencia de la vida, todo lo que permite, potencia la vida, la existencia de la vida, que exista la vida, y el mal, lo malo es lo que afecta a la vida, el que exista la vida, y por ende esto tiene grados, ¿no? Es decir, el bien puede existir en el corto, mediano y largo plazo y el mal también. Entonces, hay también situaciones donde se piensa, se puede considerar que existe el bien, pero existe el mal. Porque se dice, no, mire, hicimos las cosas así y mire que no ha pasado nada. Pues claro, hasta que no pase no es consciente del mal, pero el mal ya como tal empezó a existir. Solo que se detona, se hace manifiesto, se expresa cuando el efecto es contundente del mal. Por eso es que la inteligencia artificial puede existir de una manera inválida, es decir, con una calidad antijurídica, pero su efecto se puede dar después de un tiempo. Y por eso es que hay que mantener la bendita calidad, hay que mantener la calidad de la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay que tener una cultura de mantenimiento y por eso es que en general las cosas, es decir, la calidad está bien, las cosas están bien cuando se mantiene la calidad, no cuando se cree y después nos olvidamos y cerramos la puerta y, ¿cierto? Nos olvidamos de esto. Y por eso también el uso debe ser diligente, hay que usar esto de manera permanentemente válida, con diligencia. Y llegamos al último punto, que es la idoneidad frente a este tema de la calidad válida. Y la idoneidad significa que la inteligencia artificial debe cumplir, o sea, debe resolver los problemas frente a los cuales existe. Entonces, si yo, por ejemplo, como cliente le solicito a una organización que ofrece inteligencia artificial, ofrece estos productos, una inteligencia artificial, por ejemplo, para un manejo contable con esas características específicas, con y estas especificaciones, con estas características específicas, me deben brindar un producto que haga ello si esa empresa concluye que lo puede hacer, porque si no lo puede hacer es mejor que diga que no lo puede hacer y eso es lo diligente. Pero si considera que sí lo puede hacer, que es viable jurídicamente, mejor dicho, de alguna forma hacerlo, es decir, que pueda atender mi problema, porque técnicamente es posible de solucionarse el problema y que por ende puede atenderse el problema de una forma válida, ¿cierto? De una forma armónica con el derecho. Entonces, si me dice que sí es posible, pues debe lograrse ello. Y no que
No se debe llegar al punto en el cual yo esté empleándolo, o sea, la organización cliente lo esté empleando y los resultados contables empiecen a fallar e incluso tenga que asumir sanciones ante la autoridad tributaria, ante la autoridad de impuestos, por ejemplo, en relación con esto. No, o sea, debe haber idoneidad, el producto debe ser idóneo. Entonces, la calidad incluye la idoneidad, algo es válido cuando a la vez es idóneo. Y lo determinante es que la inteligencia artificial se haga cumpliendo los derechos y deberes. Quiero saber si en este tema hay alguna inquietud. De una vez se puede presentar la inquietud. No por el momento. Muchas gracias. Y desde ese punto de vista, como cierren, tenemos también que tener en cuenta esa armonía entre estos conceptos de validez jurídica, eficacia jurídica, seguridad jurídica y diligencia jurídica a nivel nacional, extranjero e internacional. Lo nacional es lo relacionado con el Estado de Derecho directamente involucrado con la relación jurídica. Lo extranjero es lo relacionado con un tercer Estado, es decir, con un Estado de Derecho existente de una forma externa a la relación jurídica. Y lo internacional es lo que involucre dos o más Estados de Derecho. Por eso, no hay que seguir considerando que existe un derecho local, es decir, incluso nacional, es decir, local, que puede ser a nivel territorial, provincial, municipal, departamental, estatal, federal, lo que se quiera, un derecho en general de la nación y en general con las diferentes localidades, territorios vinculados con la nación y en general vinculados con el Estado, y otro derecho extranjero y otro derecho internacional. Esto no es así, no es que un derecho sea nacional, otro extranjero, otro internacional. El derecho solo es uno. Y aquí retomo el tema que decía previamente, que es, entonces no existen los sistemas jurídicos. No es que un derecho, por ejemplo, sea el del sistema jurídico conocido como el common law, el derecho anglosajón, el derecho consuetudinario, y otro sea el derecho del sistema romano-germánico, conocido como continental, ¿cierto? No, el derecho civil, el conocido como civil law, no. No es que una cosa sea el common law y otra cosa sea el civil law, no. El derecho solo es uno, porque el bien solo es uno, eso es lo más importante, porque los derechos y deberes solo son unos. Aquí lo importante es que no se considere que es el bien desde una visión de imponer valores existentes de una forma exterior al derecho, por fuera del derecho, no. Es lo que realmente es bueno porque es lo que potencia la vida. Por eso la inteligencia artificial buena es la que pues se basa en ello. Y esto se puede a la vez probar. Y para que esto quede claro, cuando existe la validez jurídica, a la vez existen, es decir, se configuran, se crean, se logran las pruebas de la existencia de dicha validez, es decir, existe la prueba de que se cumple con el derecho. No es que, ay, yo considero que esto es válido, pero no existe ninguna prueba de eso y entonces es simplemente un capricho. No, la seguridad jurídica precisamente consiste en que hay certeza del cumplimiento del derecho porque existe la prueba. Y por eso cuando cada quien va cumpliendo con el derecho, va aplicando los derechos y deberes, a la vez se configuran, se crean, se constituyen, se logran las pruebas de ello, de cada cumplimiento del derecho, de cada aplicación de los derechos y deberes. Muchas gracias por su atención y continuamos en la próxima sesión, pero vamos a hacer un receso de 5 minutos. Un fraternal saludo. Gracias.